Básicamente vamos a tratar de, en muy poco tiempo, en dar alguna información que sea bien útil y bien válida, para aclarar algunos conceptos importantes, ¿no? Primero me gustaría aclarar de que cuando hablamos de cannabis medicinal tenemos que hacer referencia a una condición médica que debe ser considerada como tal. Como bien decían hoy hace un rato adelante, existe una relación médico-paciente que no debe ser descuidada. Es fundamental que se mantenga la relación médico-paciente cuando hablamos de cannabis medicinal. Es muy importante hablar de un medicamento que esté correctamente elaborado. Si bien hoy todavía no tenemos bien claro quién, cómo ni cuándo van a producir un medicamento que le sirva a la población, tenemos que tomar los mayores recaudos posibles para que ese medicamento sea lo que tiene que ser. Si no, caemos en una situación, una realidad que se está viviendo en nuestro país, que es una combinación muy peligrosa, donde tenemos una madre, por ejemplo, desesperada, con una condición tan delicada como puede ser un paciente con una epilepsia refractaria, el cual sí es un paciente de alta complejidad, o un paciente con condiciones neurológicas, o bien un paciente con dolor, ¿no? Es importante, es muy importante no olvidarnos de que este es un tema medicinal y que existe una responsabilidad de los médicos también de no hacer, por el desconocimiento de los últimos 100 años que no se pudo hacer mucha investigación y el temor a dañar en la práctica médica, tratar de esquivarlo. No podemos esquivarlos, no podemos esquivarlos, porque existe una realidad que es que hay muchas madres utilizando esta medicación para niños y con resultados muy buenos y positivos. Eso quiere decir de que amerita a la investigación científica seria, que amerita la práctica médica seria y que el consentimiento de la población nunca debe faltar. Bueno, cuando hablamos de productores de cannabis, creo que es importante determinar que la persona que vaya a producir cannabis medicinal entienda esperen que no sé cómo ponerlo, creo que es este. Cuando entonces hablamos de un productor de cannabis medicinal, sí, le van a dar para que anote. Cuando hablamos de un productor de cannabis medicinal, tiene que ser una persona idónea, concientizada y que constantemente esté a la búsqueda de mejorar, de capacitarse y de hacer una práctica profesional. El cultivo, vamos a separar un poco las cosas. Una cosa es el cultivo casero que se puede hacer en una casa y otra cosa es un medicamento para una persona que tiene una condición médica crítica. Son dos cosas muy diferentes. El producto casero sirve, está bárbaro, que se utilice de manera terapéutica o recreativa, lúdica, como se lo quiera llamar, pero que no reemplace a la medicación que se le debe dar a un niño de 1 o 2 meses que tiene convulsiones. Porque es muy importante, primero que si se comete algún error, se cometa dentro del marco de lo correcto, ¿no? De lo que, bueno, siguiendo un protocolo, siguiendo estándares internacionales. Los estándares internacionales son esenciales en esto, esenciales estándares internacionales. La materia prima que se debe utilizar para cannabis medicinal es aquella que tiene las características de ser la mejor de la mejor de la mejor. Si acá tenemos 10 cultivadores, solamente utilizaríamos, si cumple los requisitos, el mejor. Eso implica medidas de seguridad en cuanto a su cultivo su periodo vegetativo, su floración, en cuanto a los fertilizantes que vamos a utilizar, si es orgánico, si va a ser mineral, hidropónico, lo que fuese. Es importante que todo se haga como siguiendo estándares internacionales. En algunos modelos, Estados Unidos, por ejemplo, resulta fabuloso copiar y aprender de ellos, porque sí, son personas que son muy avanzadas en cuanto a las técnicas de seguridad y protocolos que nosotros seguimos que se siguen en el resto del mundo. O sea, es muy importante
que todo sea lo más profesional posible, ¿no? Bueno, no olvidemos que se está haciendo un medicamento, ¿no? Que va a ser utilizado para pacientes. Y bueno, y acá vamos a hablar un poco de ese medicamento. Ese medicamento es un medicamento que sí, va a contener los cannabinoides que fueron descritos en realidad en 1960, el doctor Rafael Masloum, israelita, que describió primero el tetrahidrocannabinol, el delta-9-THC, el cannabidiol, el cannabinol, o sea, todos los fitocannabinoides y lo que serían los cannabinoides endógenos, ¿no? Es decir, la mantadina, que tiene esta función de modular funciones relacionadas con el sueño, el apetito, el dolor, el estado de ánimo y demás. Por eso una persona experimenta justamente esos cambios al consumir marihuana, ¿no? O sea, que duerme más, estimula el apetito, tiene relajación muscular y ahí produce analgesia y produce analgesia. Sin embargo, son muchos los factores que intervienen en esto, ¿no? Porque, ¿por qué un preparado da resultado y el otro no da resultado? ¿Por qué a un paciente le va bien, a otro paciente le va mal? ¿Por qué es tan variado todo? Bueno, un poco primero estaría bueno, en estas imágenes lo que más podemos rescatar, si bien se ve en el material, es decir, en el material pleno, en la planta, en la flor, en el cogollo, por decirlo, se pueden ver ese material brilloso que tiene las formas de glándulas, son tricomas. Esos tricomas son unas glándulas secretoras que van a secretar los cannabinoides. Entonces, claro, hay 400 elementos diferentes, 111 cannabinoides que andan en esas glándulas de resina que luego van a ser separadas del material vegetal para poder desechar el material vegetal y quedarnos con el medicamento. Obviamente estamos hablando de procesos físico-químicos que deben ser realizados de manera correcta en cuanto a los tiempos de manufacturación de aceites, sean el alcohol sea por etanol, por butano. Hay diferentes tipos de extracción, algunas son físicas, otras son químicas, algunas más riesgosas, otras menos riesgosas. Y es importante, ¿por qué? Porque la diferencia, por ejemplo, de una planta casera con un cultivo controlado, con un cultivo responsable, con un cultivo idóneo, es el contenido de esas glándulas. Esos cannabinoides, si la planta no tiene su máximo potencial aprovechado, no los produce. Entonces no tenemos un producto que tenga tantos componentes con tantos beneficios, sino más bien algo intermedio o más bajo. Entonces, cuanto mejor es el cultivo, cuanto los parámetros de humedad, temperatura, de alimentación de la planta, la electroconductividad del agua, todo hace que la planta sea saludable, sea sana, crezca fuerte, crezca grande, crezca con muchos cannabinoides, podamos sacar esos cannabinoides y ahora sí utilizarlos para uso medicinal.